Bueno, en esta tarde tengo mucho gusto de verlos a ustedes. También queremos darle bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Siéntanse en la casa del Señor, por favor. También es su casa. Aquí estamos para servir al Señor y a ustedes también. Pero en esta tarde quisiera hablar de un pasaje bíblico que si el Señor me hubiera llamado a mí para ver esta visión, posiblemente me hubiera dado mucho miedo. Porque esta visión se llama la visión de los huesos secos. Y es un reflejo de la sociedad del mundo de hoy, a pesar de que el Señor llamó a Ezequiel, al profeta Ezequiel, para que diera este mensaje al pueblo de Israel, más o menos unos 590 y tantos años, 95 años antes de Cristo. Pero a pesar de que pareciera un pasaje oscuro con huesos y esqueletos, también es un pasaje de esperanza. En el versículo 5 del capítulo 37 dice, esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Qué hermoso, esto es una palabra de aliento, de esperanza para aquellos que se sienten que no quieren vivir más, que están deseosos de que su luz se apague y que nunca se prenda más. Pero la ventaja es que la palabra de Dios, la que nosotros conocemos como la Biblia, siempre trae palabra positiva, siempre busca el dar aliento y esperanza a sus hijos. Aun cuando en momentos Dios habla palabras de juicio, los habla de una forma de disciplina, que no es un castigo, sino que es una corrección para buscar el bienestar también de sus hijos y de sus hijas y todos aquellos que son parte de su creación. Ezequiel, el profeta del cual vamos a hablar hoy, según la tradición bíblica, fue hijo de Buzi. Y dices, ¿de quién será ese Buzi? Bueno, Buzi fue uno de los sacerdotes principales en el templo en Jerusalén. Y Ezequiel ejerció su ministerio profético entre el año 595 y 570 antes de Cristo. Así que por un espacio de 25 años él estuvo siempre llevando el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y el libro de Ezequiel, que me encantaría que cada uno de ustedes lo leyera esta semana, señala ciertas repercusiones negativas del pueblo de Israel por haber abandonado su relación con Dios. Recordemos que cuando el Señor llamó a Abraham para ser el patriarca del pueblo de Israel, le dijo, si ustedes me aceptan a mí como Dios, ustedes serán mi pueblo. Y tuvieron una relación estrecha, amorosa, ferviente, donde Dios siempre estaba protegiéndolos cuando el pueblo de Israel decía, sí, tú eres mi Dios. Pero llega en cierto momento en que el pueblo de Israel, igual que muchos de nosotros, no era muy fiel. Y entonces se iba en pos de otros dioses falsos, dioses paganos. Y en ese momento la relación con Dios se rompe. Y como consecuencia de este abandono, como consecuencia de buscar otros dioses, fueron dominados por el imperio babilónico. Llegaron y fueron invadidos por otro imperio más poderoso. Así que cuando ellos fueron invadidos, la mayoría de los pobladores de Jerusalén fueron enviados al territorio de Babilonia, fueron exiliados allá. Y durante este periodo de exilio en Babilonia, el pueblo de Israel se sentía sin esperanza, se sentían secos, sin vida, y sentían que su nación ya estaba acabada, que ya no había futuro para ellos. Es posible que hoy, como estuvimos orando por nuestra hermana Samantha, que apenas es 1 año, sabemos que tiene una vida por delante, tiene un gran futuro. Pero el pueblo de Israel ya había pensado que no había futuro para ellos. Estaban siendo esclavizados en el exilio. Pero el mensaje de Dios para su pueblo a través de Ezequiel era para describir esa situación caótica de los israelitas, pero a la vez era una voz de esperanza, dándoles a entender que la bendición de Dios está disponible y que Dios quiere revivir aquello que está muerto y seco.
Y decía hoy al inicio de este sermón que es un reflejo del mundo actual, es un espejo. Porque al igual que el pueblo de Israel había abandonado a Dios y se sentía sin vida, se sentía muerto y seco, hoy en día hay muchas personas que caminan lejos de Dios y cuando se levantan en la mañana dicen, no quiero vivir. No quiero poner un pie más en esta tierra. Y cuando se acuestan, muchos de ellos dicen, quiero cerrar mis ojos y no despertar más. Porque la vida que tienen es una vida sin sentido, sin propósito, y no tienen ganas más de vivir. Sufren, viven en ansiedad, en desesperación. Y eso es producto de mantenerse alejado de una buena relación con Dios. Así que esta profecía nos enseña que para Dios no hay causas perdidas. Y si usted que nos está viendo a través de la internet, usted es una de esas personas que siente que no hay ese deseo para vivir, que ya ha sido desechado por las demás personas, quiero decirle que para Dios no hay causas perdidas. Que si buscamos a Dios y ponemos nuestra fe en el Señor, lo imposible se vuelve posible. Ese valle de huesos secos pueden revivir. Y la vida de esas personas alejadas del Señor también pueden tener una vida nueva, una vida abundante. Así que deberíamos de tomar la profecía de Ezequiel capítulo 37 como un espejo de la sociedad actual. Primero porque las consecuencias de caminar lejos de Dios siempre van a ser nefastas, siempre van a ser destructivas, siempre van a ser negativas. La persona no va a tener gozo. Quizás si puede tener un gozo va a ser pasajero, pero no va a tener esa satisfacción y deseo de vivir. Ya no tiene proyectos de vida porque ya no vale la pena luchar, no vale la pena seguir. Pero segundo, esta profecía nos ayuda a entender que si buscamos a Dios podemos gozar de su generosidad, de su misericordia y del poder de Dios a nuestro favor. Y si usted ha leído la Biblia, se da cuenta que la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también dice la Biblia que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Así que ustedes son unos expertos en la palabra de Dios y saben que lo que estamos diciendo en esta tarde es lo que Dios quiere que las personas entendamos. Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios que quiere cuidar, proteger y amar a su creación. Así que esta visión de Ezequiel capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos es esa realidad de la humanidad sin Dios. Si bien es cierto, como dije un rato, refleja la situación del pueblo de Israel, pero también refleja la situación de la humanidad hoy en el siglo XXI. Así que vamos a leer Ezequiel 37 versículos 1 y 2. Y es cuando Dios le hace ese llamado a Ezequiel. Le dice, el Señor puso sobre mí su mano sobre mí y fui llevado en el espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Decía yo en esta mañana que si Dios me lleva a mí a ese valle y lo veo lleno de huesos, yo estuviera todo asustado. Pero posiblemente Ezequiel era más valiente que yo. Así que ve esa tierra llena de huesos. Y dice, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. No se miraba la tierra, todo era puros huesos. Estaban derramados en el suelo por todas partes, completamente secos, sin vida. Es más, ya los insectos ya no les podían sacar nada porque estaban completamente secos. Así que este pasaje es una descripción de ese mundo sin Dios. La desobediencia abierta a la voz de Dios trae como consecuencia la muerte. Y eso es el reflejo de esta imagen, de esta visión de un mundo sin Dios. Es un mundo seco y sin vida. Y cuando hablo de mundo también me refiero a las personas individualmente como a la colectividad de la sociedad. Cada uno de aquellas personas que se alejan de Dios, mientras más se alejan de Dios, menos vida disfrutan. Y este valle de huesos estaban sin Dios.
Y esa fue la advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Cuando les ordenó, si usted va al libro del Génesis, Dios les dice, puedes comer de todos los frutos que hay en este jardín, pero no debes de comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comas de este árbol, ese día morirás. Y como ustedes saben, o quizás usted no ha leído este relato de la Biblia, ahí en el jardín del Edén dice la Biblia que salió una serpiente. Y la serpiente era el diablo y Satanás. Dice la Biblia que el diablo y Satanás es el padre de toda mentira. Y lo que le dice a Eva, dice, lo que Dios no quiere es que usted sea igual que Él. Porque el día que usted coma de eso, usted va a seguir viviendo. Lo que Él no quiere es que tú seas como Dios, que sabes el bien y el mal. Y Eva desobedeció. Se dejó conquistar por la serpiente, aun cuando ella ya era creada a imagen y semejanza de Dios. Pero en ese día ella murió, al igual que murió su esposo Adán. Murieron no físicamente, pero sí espiritualmente. Tanto así que Dios tuvo que sacrificar un animal y construir ropas para ellos, para quitar su vergüenza. Les perdonó, pero los sacó del jardín del Edén. Así que esos huesos representaban esa muerte espiritual también del pueblo de Israel. La condición seca de estos huesos denota que tenían mucho tiempo de haber sido expuestos a la intemperie del tiempo, a las condiciones del tiempo. Recuerden que era un valle seco, posiblemente un desierto. Ahí todos los insectos que se comían la piel. Estas personas tenían un largo periodo de estar ahí en el desierto o en el valle hasta que sus huesos, hasta que su cuerpo se convirtió en huesos. Así que los forenses dicen que un cuerpo, para que se descomponga en esta manera, que todos los tejidos empiezan a descomponerse, empiezan los microbios a comerse la piel y todos los órganos internos, posiblemente las aves rapaces también que están en ese lugar, los factores ambientales. Se necesita aproximadamente unos 5 años para que un cuerpo quede completamente seco y solamente los huesos. Esto es una representación del tiempo en que una persona puede vivir lejos de Dios. No es algo paulatino que la persona dice, ya yo no quiero creer en Dios, sino que es un proceso de abandono voluntario de esa relación con Dios, hasta llegar al momento en que espiritualmente se encuentra completamente muerta. Así que esos huesos esparcidos por el desierto revelan que estas personas fueron abandonadas a su suerte, nunca recibieron un entierro apropiado y digno, de tal manera que estas personas que estaban ahí en este valle murieron sin honor. De acuerdo a la cultura de los judíos en el tiempo de Ezequiel, cualquier persona que moría pero no recibía un entierro apropiado era una persona que moría deshonrosamente. O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel, lo que el Señor está diciendo, dice, ustedes están viviendo en deshonra. No están teniendo la libertad y la dignidad que ustedes merecen. Por eso el pueblo israelita, cuando fue llevado a ese territorio extranjero, donde no eran tratados con dignidad, reflejaban estos huesos secos, abandonados en el valle. Y todo esto a consecuencia de haber abandonado su relación con Dios. Es por eso que hoy mi consejo, aunque muchos dicen yo no necesito consejos, nadie me tiene que decir lo que yo hago. Yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que yo quiera. Bueno, pero aún así, permítame darle este consejo. No abandone su relación con Dios. Busque al Señor ahora que puede ser hallado, dice la Biblia. Así que actualmente muchas personas están muertas espiritualmente, emocionalmente, por vivir alejados del Señor. Y poco a poco van perdiendo el gozo de la vida. Y algunas personas quizás piensan que ya no hay esperanza y que para ellos están destinados a vivir siempre muertos, y a pesar también de que otras personas ya los han desechado. Ya no hay nada que hacer para el tío Juan. Espero que no haya ningún tío Juan hoy aquí, ¿verdad? Ya el tío Juan es un caso perdido.
Ya mejor ni lo busquemos. No, si hay esperanza para el tío Juan, para la tía Pancracia y para todos los demás. Es un buen nombre. Si usted tiene una nueva hija, acá se le puede poner Pancracia. Pero si hay esperanza en el Señor, porque no hay nada más alejado de que no haya esperanza en Cristo y en Dios y en el Espíritu Santo. Tenemos esperanza, porque la verdad es que Dios quiere que las personas vivan de una manera vigorosa, con gozo en el corazón y con una vida abundante. El Señor Jesucristo dice que aquellos que ponen su confianza en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva. No agua estancada, putrefacta, sino agua fresca que brota de su interior, haciendo un sinónimo de una vida abundante. Así que, pero para que las personas lo sepan, para que estas personas que viven alejadas de Dios y que necesitan vida lo sepan, es necesario que se levanten personas tal como se levantó Ezequiel para llevar ese mensaje de esperanza. Por eso la iglesia de hoy, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de estas 4 paredes, estoy hablando de cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros llevemos el mensaje de esperanza al mundo. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando que usted tiene que coger un avión e ir a Nueva Zelanda a predicar, o como muchos dicen, voy a ir a África a predicar, voy a ir a Asia. No, usted puede empezar en su propia casa, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. O usted que le gusta también, si le gustan las redes sociales, desde su teléfono. Y llegar a cualquier rincón del mundo, pero necesitamos levantarnos como se levantó Ezequiel e ir a llevar un mensaje de esperanza. Ezequiel 37, el versículo 4 al 6 dice, entonces me dijo, hablando de Ezequiel, dice, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Y el Señor es un experto en eso. Volvemos atrás. Cuando usted abre el libro de Génesis, ve que dice, y Dios creó del polvo al hombre y creó a la mujer y sopló en ellos aliento de vida y fue el ser humano un ser viviente. Así que Dios no estaba improvisando, ya Él sabe cómo dar vida. Y entonces le dice, si le pronuncias a este pueblo que yo estoy dispuesto a volver a poner mi espíritu de vida en ellos, ellos volverán a vivir. Si usted se ha alejado del Señor, si usted ha dejado que su relación con el Señor se enfríe, el Señor te dice, hoy yo puedo hacer que vivas una vez más. Puedo reavivar la llama que está en tu corazón. Y dice el Señor, y les pondré carne y músculos, los recubriré con piel. Y pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo no me puedo imaginar a Ezequiel hablándole a unos huesos. Si ustedes van a vivir. Cualquier persona que hubiera pasado por ahí donde estaba Ezequiel hubiera dicho, Ezequiel está loco, está hablando con huesos secos. No van a poder escuchar. Eso es lo que nos dice el enemigo Satanás hoy en día a la iglesia. Ya no estés hablándole más del Señor. Esta gente ya no oye. Déjalos que vivan como ellos quieren. Ya no hay caso. Pero el Señor nos dice a nosotros que tenemos que hablarle a los huesos secos, que tenemos que hablarle a las personas que aún caminan lejos del Señor, porque Dios está dispuesto a restaurar la vida de aquellas personas que viven alejados de Él. Pero para que esto sea posible, debemos de dar una respuesta positiva a ese llamado de Dios que nos hace como iglesia, el cual es proclamar la palabra del Señor, llevar el evangelio de las buenas nuevas de Cristo a todo aquel que lo necesita. Porque si usted ha venido aquí a la iglesia antes, sabe que en múltiples ocasiones dije que Jesús empezó su ministerio no yendo a la iglesia, no yendo al templo. Él no empezó su ministerio yendo
a un ayuno en el desierto. Él empezó en una fiesta, en un matrimonio. Pero el día que él entró a una sinagoga y empezó su ministerio de una manera formal, dice la Biblia que él abrió el rollo de las Escrituras y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí para traer buenas nuevas a los abatidos, para libertar a los cautivos. Ese es un mensaje de esperanza de Cristo para el mundo. Así que el Evangelio de Cristo no es un evangelio de condenación, sino es un evangelio de salvación. No es un evangelio de muerte, sino que es un evangelio de vida. Y esta tarea de evangelizar, de hablar de Cristo a otras personas, no garantiza que las personas escuchen nuestro mensaje. De hecho, yo estoy seguro que muchos de ustedes le han predicado a otras personas o los han invitado a la iglesia. ¿Y qué es lo que es? Oh, yo no quiero saber nada de iglesia. La verdad que ahorita estoy muy joven. Tal vez cuando tenga unos 89 años o tal vez regrese yo a la iglesia. Pero por ahora déjeme vivir, porque se vive solo una vez. Así que quiero gozar la vida. Y le cierran la conversación. Puede ser que la persona no te escuche o que diga: ¿sabe qué? Mejor no, si quieres seguir hablando de esto, mejor ni me visite más. Esa es la responsabilidad del que escucha. Pero nuestra responsabilidad es dar a conocer el mensaje del Señor. Allá la persona que toma su decisión, porque la vida está llena de decisiones. Hoy usted decidió venir a la iglesia o no venir. Gracias a Dios usted decidió venir. Hoy usted decidió: ¿me pongo esta camisa blanca o me pongo esta otra negra? Bueno, usted decidió ponerse la camisa negra. Parece a Juanes, ¿verdad? Se puso la camisa negra, ¿verdad? Pero la vida está llena de decisiones, unas más importantes que otras. Pero nosotros no podemos influir en la decisión de otra persona, pero sí podemos hacer lo que nos corresponde como iglesia, y es dar a conocer el mensaje de esperanza de Cristo Jesús a un mundo que está muerto y seco sin Él. Así que Ezequiel capítulo 37, 7 y 8 sigue diciendo: así que yo anuncié el mensaje. Quiere decir que Ezequiel fue obediente a ese llamado que Dios le hizo. Ahora, ¿somos obedientes nosotros? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿Estamos compartiendo con otros el Evangelio? ¿O nos estamos quedando en silencio? Ezequiel optó por no quedarse en silencio, sino que él anunció el mensaje que Dios le había dado. Y dice: así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dio. Dice: de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un trequeteo por todo el valle. Imagínense esos huesos empezando a moverse. Como digo, yo seguro hubiera salido corriendo, ¿verdad? Pero Ezequiel ve esos huesos que empiezan a unirse unos con otros. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y se volvieron a unir hasta formar esqueletos enteros. Todavía mucho más miedo me hubiera dado a mí ver el esqueleto entero ahí, ¿verdad? Salgo corriendo. Pero gracias a Dios el Señor llamó a Ezequiel y no me llamó a mí. Pero mientras yo observaba, dice Ezequiel, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre esos huesos, y después formó piel para recubrir esos huesos, y se formaron esos cuerpos. Pero saben que todavía no tenían vida. Parecían personas con vida, pero aún estaban muertos, inertes. Algo faltaba. El proceso todavía no estaba completo. Y esta es la imagen de que nuestra restauración, nuestra relación con Dios es un proceso que inicia por parte de Dios, enviando a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Segundo, por la tarea de la iglesia de pregonar o proclamar la palabra de Dios. Pero tercero, la respuesta positiva de cada persona que escucha el mensaje del Señor. Es un proceso completo donde todos tenemos una participación. Así que volvamos a esa imagen de los huesos, ahora recubiertos de piel, pero aún la restauración total no está completa, aún siguen sin vida. Y esta condición me recuerda a mí el sermón de John Wesley. John Wesley predicó en el año 1730 y algo, no recuerdo en estos momentos, así que no tomen esto como un dato cierto, pero sí él predicó este mensaje llamado el casi cristiano.
Y en este mensaje del John Wesley con el cáncer cristiano, él dice que habían personas que practican una vida de honestidad, pero una honestidad y una santidad que es la que espera toda sociedad. En otras palabras, las personas se les había inculcado el no robar, el no oprimir a los pobres, el no discriminar, el no extorsionar, el pagar las deudas, en fin, eran buenos ciudadanos y en muchos casos buenas personas religiosas. Esos son los casi cristianos, pero les falta la vida del Espíritu Santo en su corazón. Estas personas, al igual que los huesos recubiertos que parecían que ya estaban listos, les falta el Espíritu Santo para realmente estar vivos. Porque no basta con solo el escuchar la palabra de Dios. No basta solo con participar en la iglesia. Hay que poner en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo viva en nosotros. Así que el pueblo de Israel podrían ser libres de su exilio, como finalmente lo fueron, pero no podían disfrutar de una libertad plena si el Espíritu de Dios no hubiera estado con ellos. Así que en Ezequiel 37, versículo 9 al 10, si usted está siguiendo la lectura, dice: luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Dice, anuncia este mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y así que yo anuncié el mensaje, dice Ezequiel, como él me ordenó. Y entró aliento en los cuerpos. Y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie como un gran ejército. Esa imagen de Dios enviando el Ruach, o sea, el Espíritu viviente de Dios, sobre esos cuerpos se levantaron y ahora era un ejército que ya no asustan, sino que es agradable ver a una multitud adorando al Señor. Así que mi predicación hoy podrá sonar repetitiva, porque si usted ha venido estos 4 domingos, he estado hablando de la vida abundante, de la necesidad de buscar al Señor. Quizás mi predicación suene repetitiva, pero si Ezequiel no hubiera hecho su trabajo, los israelitas no hubieran recuperado su esperanza, ni tampoco habrían recuperado su vida y libertad, y tampoco nosotros hubiéramos escuchado que hay oportunidad, que hay esperanza para aquellas personas que caminan hoy sin Cristo. Así que es menester de la iglesia y de todo cristiano predicar el mensaje de esperanza, el mensaje que le recuerde a las personas que Dios desea y anhela tener una conexión real, íntima, saludable con toda la humanidad, porque Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas como lo hacemos nosotros los seres humanos, que nos dividimos por grupos étnicos, grupos económicos, por identificación de género, tantas divisiones que hacemos nosotros los seres humanos, pero para Dios, Él es con brazos abiertos para toda la humanidad. De tal manera que Dios amó al mundo, a toda la humanidad, que envió a su Hijo unigénito. Así que hoy hago una invitación a toda persona que se sienta seca y sin vida, que no se siente satisfecho con su vida, que quizás incluso está contemplando en quitarse su vida. Ahora quiere decir que hay esperanza en el Señor. Hay una respuesta para usted hoy. Ven al Señor y Él te quiere dar ese aliento de vida, ese Espíritu de Dios en ti que te va a reavivar. Si sientes que tu vida espiritual está seca, está estancada, permítele hoy que el Espíritu Santo de Dios reavive su corazón. Porque si permites que Dios te restaure, Dios te hará devolver el gozo de la vida. Te va a estar dando ese gozo de estar en una conexión estrecha con Dios. Una relación y una conexión saludable con Dios. Y en los 2 últimos versículos de esta porción bíblica, Ezequiel dijo esto: por lo tanto profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra.
Sí, el Señor ha hablado. ¿Y saben qué, mis hermanos? El Señor cumplió su palabra. Porque en el año 538 antes de Cristo, el pueblo de Israel fue libre de su exilio. Ya no estuvieron bajo el dominio del imperio babilónico, sino que regresaron a Jerusalén a adorar en el templo del Señor. Porque Dios cumple sus promesas. Por eso hoy, si abandonamos el pecado, la comunidad que ofrece la religiosidad, y si abrazamos ese deseo genuino de Dios, entonces, al igual que el pueblo judío, que gozó de libertad, de una vida plena en su propia tierra, nosotros gozaremos también de una vida plena, una vida de libertad en Cristo. Y eso, mis hermanos, solo Cristo lo puede dar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, que es una palabra de esperanza. Es una palabra, Señor, que trae vida a aquellos que se sienten que están muertos. La vida que tú nos das es tan hermosa, Señor, poder despertar cada mañana y ver ese amanecer, y en las tardes el atardecer, y disfrutar de todo lo que tú permites que nosotros hagamos. La vida es hermosa y tú quieres que nosotros la vivamos en plenitud, pero no se puede vivir lejos de ti. Por eso, Señor, hoy en esta tarde, si hay alguna persona que está orando y diciendo: Dios, quiero que entres en mi corazón, Señor Jesús, entre en mi corazón, restaura mi relación contigo, perdona mis pecados, recíbeme en tus brazos. Señor, escucha esa oración y trae la libertad para que puedan gozar de la vida que solo tú puedes dar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.